I can't prove this. Just because you can't prove it doesn't mean it's not true. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy veremos a los asesinos en serie famosos que ya no están en prisión, siempre y cuando teóricamente sigan vivos. Canada's notorious schoolgirl killer is an occasional volunteer at a Montreal school. El asesino de Little Rock. Stabbings happened over a 9-month period and police tell us it's all connected to one man. La policía de Arkansas cree que hay un asesino en serie activo suelto y tiene varios nombres, como el descuartizador de River City y el asesino de Little Rock. La ciudad sufrió una serie de asesinatos entre agosto de 2020 y abril de 2021, en las que 4 personas al azar fueron apuñaladas mientras caminaban solas por la noche. 3 de las víctimas murieron. La cuarta sobrevivió al ataque y le dijo a la policía que fue abordada por un hombre negro, alto, joven y delgado. Se ofrece una recompensa de $20,000 por su captura, pero no se ha podido concretar nada y actualmente se está llevando a cabo una investigación. There is a $20,000 reward offered by the Little Rock Police Department that leads to an arrest. Carlos Obrash. And as you may know, Americans do not prosper in this part of the world. Generalmente no todos pasan toda una vida en prisión. Conocido por ser detractor de los hippies en Asia durante los años 70, Sobrash es sospechoso de haber asesinado entre 12 y 30 personas, principalmente turistas occidentales jóvenes. Evitó ser detectado durante muchos años, por lo que se ganó el apodo de la serpiente. Sin embargo, fue capturado y encarcelado en 1976, y estuvo entrando y saliendo de prisión hasta el 2022. En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Nepal ordenó su liberación después de que cumpliera 19 años de una cadena perpetua. Supuestamente fue liberado por vejez, pues tenía 78 años en ese momento. Sobrash fue deportado a Francia, donde actualmente está planeando hacer algunas películas y espera demandar a quienes lo encarcelaron. I'm fed up of all the allegations, and so I decide that I'm going to put forward my facts and let the people decide. Sammy Gravano. Sammy the Bull is a serial murderer. He's a psychopath and a sociopath. La única razón por la que Sammy el Toro no cumple con la definición estándar de asesino en serie es porque estaba en la mafia. Gravano, miembro de alto rango de la familia criminal Gambino, estuvo involucrado en al menos 19 asesinatos durante su tiempo en la mafia. Entre sus víctimas se encontraba su propio cuñado, su mejor amigo Louis Milito y la cabeza de la familia Gambino, Paul Castellano. La ola de crímenes llegó a su fin en 1991, cuando decidió presentar pruebas estatales y testificar en contra del famoso mafioso John Gotti. A cambio de información, Gravano solo fue condenado a 5 años de prisión. Más tarde fue arrestado por un cargo de tráfico de drogas, pero liberado en el 2017, y ahora, por supuesto, tiene un canal en YouTube. When we first started walking around, talking to people after the Castellano hit, I was armed all the time. El fantasma de la autopista. I will admit the others when you catch me, if you can. Activo en el área de Washington, D.C. a principios de la década de 1970, el fantasma de la autopista tenía como objetivo a mujeres jóvenes afroamericanas y se sabía que había matado a 6 personas. Su víctima más conocida fue Brenda Crockett, una joven a la que obligó a llamar a su propia familia después de secuestrarla, probablemente para darles información inexacta y arruinar la investigación. A pesar de una serie de sospechosos, el asesino sigue sin identificar, y no hay pistas sólidas que apunten hacia su paradero o estado actual. Pero dado a que estos asesinatos ocurrieron a principios de los años 70, es muy probable que siga vivo. I would want him to come out and say, I did it. El garabateador. Then there's also this contention that 5, maybe 6 victims is actually really undercutting the true number. Some think it's as many as 14 victims. Why is that? El garabateador, un asesino único, se ganó su apodo porque generalmente dibujaba a sus víctimas antes de matarlas. A mediados de los años 70, se encontraba con sus víctimas en clubes nocturnos gay. Las llevaba a un lugar privado, las dibujaba y luego las apuñalaba. Se cree que así mató a entre 6 y 16 personas. Sorprendentemente, 3 sobrevivieron, pero no se dictaron condenas debido a que no estaban dispuestas a testificar ante el tribunal, porque no querían declararse abiertamente homosexuales. Por ello, el garabateador sigue sin nombre.
Se describió que tenía poco más de 20 años, por lo que si todavía estuviera vivo, actualmente tendría poco más de 70 años. A new updated sketch was released Tuesday, and the reward has been increased to $250,000 for information leading to the killer. David McRibby. And I'm looking at it, there's a huge amount of emotion based around this, and you can see for obvious reasons why the emotions are there. The crime that was committed was an horrendous crime. También conocido como el monstruo de Worcester, David Ribby cometió uno de los crímenes más impactantes de Gran Bretaña en 1973. La noche del 13 de abril estaba cuidando a los 3 hijos de su amigo Clive Rolfe, pero cuando este y su esposa Elsie regresaron a casa, David ya no estaba, y tampoco sus hijos. Tras una nueva búsqueda en el área, los investigadores encontraron los cuerpos de los niños en el patio de un vecino. McRibby cumplió más de 4 décadas en prisión, antes de controversialmente ser puesto en libertad condicional en el 2018. El motivo fue que había cambiado considerablemente mientras estaba dentro. And the parole board this time have decided that his risk is low enough that he could be trusted to serve the rest of his life sentence outside of prison. Arnfinn Nassett. So I checked in with Beth. She's still sleeping. Jack's been pushing on his call button, but I've got my it. God. So don't. What? There's insulin in her system. Este hombre modesto alguna vez pareció un ciudadano honrado. Después de terminar la escuela, Nassett rápidamente se convirtió en jefe de enfermería en un asilo noruego para ancianos. Sin embargo, cuando el número de muertes llegó a ser sospechosamente alto, la policía intervino. Se sospecha que Nassett pudo haber sido responsable de hasta 138 muertes, pero solo admitió 27 cuando fue interrogado. En 1983 fue declarado culpable del asesinato de 22 pacientes y sentenciado a 21 años de prisión, la sentencia más larga posible en Noruega hasta ese momento. Después de solo 12 años en la cárcel, fue puesto en libertad por buena conducta y ahora camina por las calles bajo un seudónimo. Who's Kelly Anderson? Is there another victim? Another double medication error? Mitchell Johnson. We was going outside to the back of the building, and then all of a sudden we started hearing this big old loud sounds. Hoy en día parece como si hubiera un tiroteo violento cada mes, pero ese no era el caso en 1998, cuando los estudiantes de secundaria Mitchell Johnson y Andrew Golden conmocionaron a la nación. El 24 de marzo de 1998, hirieron a 10 personas y mataron a 5 después de activar la alarma de incendio en la escuela secundaria de Arkansas. Luego, dispararon contra los estudiantes y profesores que evacuaban el lugar. Fueron declarados culpables de 5 cargos de asesinato y encarcelados hasta cumplir 21 años, que era el máximo según la ley de Arkansas. Después de cumplir 7 y 9 años respectivamente, fueron puestos en libertad. Johnson sigue libre, mientras que Golden murió en un accidente automovilístico en el 2019. 33-year-old Drew Grant died in a head-on collision 21 years after he and a friend killed 5 people at an Arkansas middle school. El monstruo de Florencia. That is the Duomo seen from the Belvedere. You know Florence? Entre 1968 y 1985, 16 personas murieron en 8 homicidios dobles en el área metropolitana de Florencia. Las víctimas eran parejas que se habían aventurado en zonas remotas para tener intimidad. A pesar del primer asesinato en 1968, no fue sino hasta 1981 que la policía se dio cuenta que estaban conectados, y una investigación los llevó a 2 hombres, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Estos hombres supuestamente formaban parte de una pandilla más grande de asesinos, pero solo fueron condenados por 4 de los 8 homicidios dobles. Además, muchos expertos han cuestionado y puesto en duda su culpabilidad. Los demás miembros de la supuesta banda, incluido el líder, nunca han sido capturados. Bueno, si de verdad existiera una banda. I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. So you take care now to extend me the same courtesy. Wolfgang Abel y Marco Furlan. Cominciamo con Wolfgang Abel. Buonasera, signor Abel. Abel è... Buonasera. Buonasera. Entre 1977 y 1984, Abel y Furlan asesinaron a varias personas sin hogar, homosexuales, trabajadores sexuales, personas con trastornos por uso de sustancias y sacerdotes que consideraban pecaminosos.
En cada escena del crimen había un panfleto con imágenes nazi que declaraban que las víctimas habían sido asesinadas por, según ellos, ser infrahumanas. Después de una sentencia inicial de 30 años, fueron liberados como resultado de un proceso de apelación, tiempo durante el cual Furlan huyó del país. Tras su recaptura, ambos fueron condenados a 27 años. Furlan fue liberado en el 2009 y Abel en el 2013. Louis Van Square. I've read a lot of newspaper articles where they've called me a serial killer, a mass murderer. I don't agree with that. Louis Van Square, también conocido como el asesino de Apartheid, era un guardia de seguridad que trabajaba en empresas de Sudáfrica a mediados de la década de 1980. Se sospecha que le disparó a más de 100 personas y mató a 39 mientras trabajaba como guardia de seguridad. Mientras estaba en servicio, se acercaba a los negocios en los que se había activado una alarma silenciosa y les disparaba a los presuntos ladrones, casi exclusivamente personas de color. Afirma que sus asesinatos no tuvieron motivaciones raciales y le gusta referirse a sí mismo como un luchador contra el crimen. Independientemente de lo que él se considere, lo condenaron a 20 años de prisión por 7 cargos de asesinato y fue puesto en libertad después de 12 años. Some people told me I must get out of the business while I can. What for? I haven't done anything wrong. La banda Smiley Face. They are hundreds of young men from all across the country. Their deaths labeled as accidental drownings. Now, these retired detectives say it's murder. Si les creemos a los detectives retirados de la policía de Nueva York, Kevin Gannon y Anthony Duarte, entonces hay una serie de asesinatos sin resolver en el medio oeste de Estados Unidos. Teorizan que uno o más asesinos en serie estuvieron activos en el área desde finales de los años 90 hasta la década de los 2010, y se cobraron la vida de más de 45 personas. Según las agencias policiales locales y el FBI, estas muertes se atribuyeron a ahogamientos relacionados con el alcohol, pero Gannon y Duarte están convencidos de que están relacionados. Su hipótesis está respaldada por el profesor de justicia penal, el Dr. Lee Gilbertson, quien apoyó públicamente la teoría en Larry King Live en el 2009. Si sus suposiciones son correctas, entonces ni una sola persona ha sido arrestada en relación con los presuntos asesinatos. It's a well-structured, organized group with cells spread out in major cities across the United States. Mika Muranen. El papel del ejército en cualquier país debería ser mantener seguros a la nación y a sus ciudadanos. Sin embargo, en 1994 el militar Mika Muranen llevó la guerra a Kokta, Finlandia. Vestido con su uniforme, sacó una ballesta de su casa y le disparó a 2 de sus vecinos. Al día siguiente, con un rifle de asalto que había robado de su base militar, le disparó a un cartero, antes de huir al bosque mientras le disparaba a casas al azar. Tras su captura fue condenado a cadena perpetua, pero después de 4 intentos, finalmente se le concedió la libertad condicional en septiembre del 2014. Charlene Gallego. In the late 70s, a sadistic husband and wife team stalked the American West. Charlene Gallego, junto a su esposo Gerald, fueron asesinos en serie que mataron a 10 personas, mayormente adolescentes, en el oeste de Estados Unidos entre 1978 y 1980. Secuestraban gente en las calles, las agredían y asesinaban, por lo que se ganaron el apodo de los Love Slave Killers. Después de que Charlene fuera capturada, le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra Gerald, y luego fue sentenciada a 16 años y 8 meses de prisión. Mientras que Gerald finalmente murió en prisión mientras esperaba su ejecución, ella fue liberada en julio de 1997. Well, I don't think Charlene was a born killer at all. I think Charlene got involved in this through her association with Gerald. Alexander Rubel. De septiembre de 1997 a junio de 1998, Rubel, que entonces era un adolescente, asesinó de 6 a 8 personas mientras estaba bajo los efectos de vapores de gasolina. Según los informes, su primera víctima, un vecino con discapacidad, fue asesinado simplemente porque Rubel tenía una necesidad incontrolable de matar a alguien. Una vez que adquirió el gusto por este crimen, procedió a matar a varias personas más. Otros asesinatos suyos incluyen haber degollado a una niña y atacado a un transeúnte al azar con un hacha, después de pedirle dinero.
Fue sentenciado a 8 años, el máximo permitido para un menor, y ahora supuestamente vive en Ucrania. El asesino de la autopista de las lágrimas. I remember once counting the number of side roads that a killer could drive off to dispose of a body in an hour, and there were, 100 or more. Este es el nombre de un largo tramo de la autopista 16 de Columbia Británica en Estados Unidos, que ha sido testigo de muchas desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas locales. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, pero algunas estimaciones creen que son más de 80. Peor aún, estos ataques han seguido sucediendo sin obstáculos desde 1970. Se han realizado varias detenciones, pero la mayoría siguen sin resolverse. Desafortunadamente hay muchos factores que influyen en el elevado número de mujeres desaparecidas, incluida la ubicación remota de la autopista 16 y la prevalencia de quienes piden aventón en el área debido a la pobreza sistémica y la falta de transporte público. I did learn some things today. I think it went well. What'd you learn? I don't want to say. But I have. I've learned some things which in the future are going to help me. Karla Homolka. Can I talk to you for a second? No, you can't. Since September, Homolka has been a regular fixture at Greaves Adventist Academy. Entre los asesinos en serie más notorios de Canadá, Karla Homolka y su esposo Paul Bernardo fueron responsables de agredir y asesinar a 3 mujeres, incluida la hermana de Homolka, Tammy, a quien drogaron y agredieron. Luego secuestraron a 2 menores más en la calle y les hicieron lo mismo. Cuando fue capturada, Homolka llegó a un acuerdo para declarar contra Bernardo, alegando un papel disminuido en los asesinatos. Pero más tarde se descubrió que esto era mentira. Fue sentenciada a 12 años y puesta en libertad en el 2005. Recientemente causó revuelo por ser voluntaria en la escuela primaria de su hija en Quebec. City News has learned Karla Homolka has been in the classroom and on a field trip. Dominic Fazioli tells us why the school didn't do a background check. Los Ángeles de la Muerte de Linz. Durante los años 80, los Ángeles de la Muerte de Linz trabajaron como auxiliares de enfermería en Austria. Después de que uno de ellos matara a un paciente con una sobredosis de morfina, descubrió su sed de poder y convenció a sus amigos para que se unieran a sus crímenes. Durante años, supuestamente mataron a más de 200 pacientes tapándoles la nariz y llenándoles la boca con agua hasta que se ahogaron. Después de ser sorprendidos hablando de su último asesinato en un bar, confesaron 49 homicidios. Sus sentencias oscilaron entre 15 años y cadena perpetua, pero a partir del 2008, todos han sido puestos en libertad. Pedro López. Amenaza de muerte que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo soy Pedro Alonso López para servirle. López fue un asesino en masa que dice haber agredido y asesinado aproximadamente a 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador, a finales de los años 70. Afirmó haber matado alrededor de 3 por semana y confesó tener más de 300 víctimas. Fue declarado culpable de 110 cargos de asesinato y sentenciado a 16 años de prisión, que era la forma de castigo más alta en Ecuador. Después de ser internado en un centro de salud mental, fue puesto en libertad bajo fianza en 1998 y desapareció. Si bien podría haber sido recapturado, también podría estar libre o incluso muerto. Nadie lo sabe, y eso es aún peor. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso Lopez. His mother believes he has managed to avoid being killed by the families of his victims. Aún no hemos llegado al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. El asesino del Zodiaco. When a man is, if you don't mind using the word sick, you can't hold this against them. Y aquí llegamos a un legendario asesino en serie que ha captado la atención de Estados Unidos durante décadas. El Zodiaco sigue siendo una figura de la cultura pop desde su ola de crímenes a finales de los años 60, que dejó al menos 5 personas muertas. El caso tiene muchos aspectos famosos, incluido el intercambio de correspondencia del asesino con los medios y los criptogramas que publicó a través de periódicos locales. Por supuesto, hay otro aspecto que ha permitido que la historia siga siendo tan popular. Nunca fue atrapado. Los testigos presenciales han dado edades muy diferentes para el Zodiaco,
pero muchos lo han situado en los 30 años. Aunque actualmente sería muy viejo, es posible que todavía esté vivo y en alguna parte. Last time I saw this face was July 4th, 1969. I am very sure that's the man who shot me. ¿Pensar en alguno de estos asesinos te mantiene despierto por la noche? I give life and I can take it away. ¿Tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.